Un varón de 30 y tantos años, sano, cobrando ingresos razonables, que me comenta un día, bueno, porque voy a adoptar a un niño, y yo le pregunto, bueno, tipo, si tienes, no me acuerdo cuántos años, 35 años, estás joven, estás sano, tienes trabajo, ¿por qué no tienes un hijo con una mujer? Se me queda mirando y me dice, pero ¿tú estás tonto? ¿Para qué? ¿Para que se separe de mí a los 2 días, se quede con mi hijo y con mi dinero y además no pueda ver a mi hijo? Y siguió hablando porque lo tenía perfectamente asumido. Le parecía un disparate lo que me había dicho. Usted psicólogo es idiota. Y yo pensaba. Hay un nombre por ahí que se estila mucho en la calle, que es las buscapapis. Me enrollo un señor y después lo denuncio y me quedo con su piso. Que no me alarme. Hay una cuestión que yo veo en eso, que se habla mucho del tema de las feministas. Yo creo que no son mal llamadas feministas. Yo creo que es la cúspide del machismo. Yo creo que el patriarcado, que efectivamente ha existido y lo ha habido, ha sido una especie de exceso como de masculinidad, que lo que nos ha llevado es un tipo de sociedad donde la vanguardia de la intelectualidad y del civismo, que es Europa, se ha cargado a casi la mitad de su población, más de 100 millones de personas, 105 millones de personas en el siglo pasado. El futuro o es feminista o no es futuro. Necesitamos de las mujeres, pero no necesitamos de sargentos. Ya tenemos bastantes sargentos, ya hemos tenido bastante de eso. Necesitamos la aportación de las mujeres en cuanto a su feminidad. No necesitamos marimachos. Necesitamos efectivamente integrar la condición femenina en extremo. La igualdad no significa vamos a poner más tías en lo que están haciendo los tíos, sino vamos a integrar la feminidad en la sociedad. Y eso nos va a llevar a otra solución. Pero es un paso adelante. No vamos a olvidarnos. No hace falta que las mujeres sean iguales que los hombres. Es que no sois iguales que los hombres. Sois otra cosa y fácilmente pensable como un ser incluso hasta superior. Es difícil pensarlo. Es que me permites una cosa, que es que estamos hablando de que si hay una guerra entre hombres y mujeres. Pero es que estamos viendo que hay muchas mujeres que son las segundas esposas, las segundas mujeres, que también sufren. Entonces, claro, ellas, por ejemplo, me gustaría contar con Esther, porque además hablas con ellas y te dicen, pues es que yo no me siento protegida, primero por el tema de violencia de género, pero es que tenemos mujeres de primera y mujeres de segunda. Y entonces ya es las segundas esposas, que también es una versión del tres par de narices. Entonces, si tienes un segundito, Esther, y nos cuentas, pues genial. Perdona. Ay, perdón. Perdón, es que yo quería contestar también al señor un segundo. Esta ley no solo va a acabar con estas cosas, esta ley va a acabar además con la familia. No hay subvenciones para maternidad, no hay subvenciones para que las mujeres podamos seguir teniendo hijos. ¿Por qué? Porque además estamos creando un efecto llamada. Ahí me llega el otro día al despacho una rumana, me dice, me he venido a España para denunciar aquí a mi marido. Porque como allí no hay ley de violencia, aquí consigo, bueno, ya no porque ya son europeos, residencia, vivienda, ayuda, el IPREM, etcétera, etcétera, etcétera. Además, él entonces entra en la cárcel, además le mantenemos en la cárcel. Pero es que esto, porque Rumania es europea, pero esto ocurre con colombianas y cuando sale de la cárcel, que lo mandamos a su país a cumplir el tema penal, a la parte de la condena y demás, ella, como ya tiene la residencia, con el efecto de llamada se lo trae a él. Es decir, vienen aquí, les denuncian, les damos de todo a ellas, les mantenemos a ellos en la cárcel y luego me traigo a ella, a toda su familia, porque ella tiene la residencia con una ley de violencia que ha venido aquí buscando. ¿Eso qué pasa? Son dinero, que no vamos a tener, los españoles no vamos a tener jubilaciones, no vamos a tener dinero para poder tener una maternidad igual que los países de Europa más avanzados, todo porque esta ley no se están dando cuenta la cantidad de perjuicios que a la larga va a tener. Dilo claro, está provocando cantidad de perversión. Esa tila, o sea, está arrasando. Hablando con de España. valores, está provocando cantidad de perversiones o anulándolas. Hay antifeministas. Bueno, vamos a ver, como aquí todo el mundo cita su profesión, yo soy licenciado en Historia Contemporánea y además soy profesor de bachillerato y secundario, dijo, porque parece que hay que presentarse, ¿no? En todo caso me llamo Julio Rodríguez. La primera cosa que hay, la primera cuestión que quisiera comentar, que se acaba de decir, acerca de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, es que es una de las primeras cuestiones que la Iglesia Católica le mandó al Partido Popular suprimir del currículum de secundaria y de bachillerato. Quiero decir que algunas afirmaciones que he oído yo aquí en esta sala, que parece que determinadas políticas, da igual el gobierno que sea, las hacen porque hay un lobby feminista que consigue todo, etcétera, etcétera, al menos en este asunto que es el de la Educación para la Ciudadanía, no está tan claro que un gobierno del PP sea igual que un gobierno de izquierdas, para empezar.
Segunda cuestión, por citar algún autor, porque aquí todo el mundo cita autores, citaría, por ejemplo, a Engels, ¿no? Cuando dice que lo cuantitativo a veces se convierte en cualitativo. Y me voy a referir a ejemplos que se han puesto desde la mesa. Me parece importante, es lo más importante que yo veo en esta charla o en esta tertulia, que se mencionen que no todo el mundo es exactamente igual, que no todos los casos de violencia o de discrepancia en una pareja son exactamente iguales, que hay, por supuesto, personas, mujeres, por lo que se cita, seguro que son ciertas, que aprovechan las leyes en su provecho personal, es decir, que defraudan a la ley y defraudan a los jueces, seguro, sí, podemos decir, pero esto no es cuantitativo. Decir pero así dicho no es por las juezas, ya, pero dicho por las propias juezas. Esto no es cuantitativo, Por debajo, compañero, que te doy la palabra. Entonces, lo que es cuantitativo y por lo tanto se convierte en cualitativo es el enorme número de mujeres que mueren no solo en España, en cualquier país. Y, por cierto, hay mujeres que matan a hombres, desde luego, pero la diferencia cuantitativa es gigantesca. Y entonces lo que se está hablando no es de esta sala, en el mundo real, digo lo del mundo real, perdonad si parece una ironía, pero es que me ha dado la impresión hoy de que en este vetusto edificio del siglo XIX he vuelto al siglo XIX, porque lo bueno de esta charla también es que se dicen aquí cosas que es difícil oírlas en otras partes, y hay una concentración de personas que venís aquí a decir cosas que son sorprendentes, por lo menos para mí, ¿no? Una de ellas, como profesor de Historia Contemporánea, se ha decretado por varias de las personas que han intervenido que el patriarcado ha terminado. Bueno, yo quisiera, de verdad, que se certificara eso de una manera científica, que se contara de verdad, y lo digo como profesor de Historia Contemporánea, que me cuente alguien cómo se certifica que la sociedad patriarcal ha terminado. No. Desde luego ha habido avances importantes para la mitad de la población, es decir, para las mujeres en el mundo occidental, y podemos compararlo con otras sociedades, con otras culturas, con otros lugares donde hay otras religiones mayoritarias, etc. Pero, es decir, la discriminación de la mitad de la población es enorme. Tiene que haber leyes que protejan a los débiles, por supuesto a los niños y a las niñas, y por supuesto a las mujeres, que son la mitad de la población. Porque se menciona el tema de los niños, es evidente. O sea, quiero decir que probablemente, y esto sí que me preocupa como educador, los niños y las niñas son más indefensos porque, bueno, a los 14, a los 15 años, con la gente que trabajamos nosotros, pueden denunciar, pueden decir, pueden contar, los más pequeños no cuentan. Y evidentemente hay mujeres que maltratan a los niños, hay mujeres que matan a los niños, hay sacerdotes de todas las religiones que maltratan, abusan, violan a los niños, y ha estado, no ya, bueno, tapado, hasta hace 2 días en que ha podido empezar a salir. Y entonces vuelvo a lo de lo cuantitativo y lo cualitativo, es decir, es imposible generalizar, y entonces lo que habéis denunciado desde la mesa, y me parece razonable, es que se generaliza y se pone a todos los padres divorciables o divorciados como si fueran maltratadores, se generaliza en situaciones que no son generalizables. Efectivamente hay algunos casos que merecerían el trato de un psicólogo o un psiquiatra, hay casos, pero es que a la inversa está generalizando también. Está generalizando, no, todas las mujeres pretenden tal, se va a sacar dinero, viene una rumana o una colombiana, y entonces ya son todas las colombianas, todas las rumanas las que vienen. No, es que no parece, digo. Entonces, ante la posibilidad de que esos casos individuales los convirtamos en genéricos, advierto también, estaba en el uso de la palabra y termino ya, advierto también de esa posibilidad, que el conocer a 3 rumanas, 2 colombianas y 3 de Vallecas que han cometido irregularidades, etcétera, etcétera, que seguro, y no lo pongo en duda, podamos llegar a pensar que todo es igual, que estamos mitad y mitad, etcétera, etcétera. Efectivamente, he entendido mal, pero estas paredes retumbaban de una manera especial cuando se oían estas cosas. Termino ya diciendo eso. Es decir, lo cuantitativo en este caso es que hay muchas mujeres maltratadas, hay hombres también, muchos menos. Hay parejas que son del mismo sexo y efectivamente mujeres maltratan a mujeres o hombres a hombres, pero no debemos, desde mi punto de vista, perder el primero, que efectivamente hace falta una educación y que cuando llega la derecha y la Iglesia Católica, o si llegaran los musulmanes, o si llegaran los ortodoxos, nos la quitarían como ha pasado aquí, y que hay que hacer leyes para proteger a los que mueren, a los que tal, y entonces, bueno, sí, resulta que a un señor que le metemos en la cárcel le estamos pagando la manutención, efectivamente. Podríamos conseguir con esto de los recortes que los presos además pagaran el menú del día, no lo veo probable. Es decir, hay que pagarle la manutención a los presos
y tiene que haber presos mientras no seamos capaces de, mediante procesos de reeducación y mediante procesos de reinserción social, conseguir que el que mata a una mujer, que el que pega a una mujer o a un hombre o a un niño, pues, en fin, no lo vuelva a hacer. Y nada más, buenas tardes. Muy breve, muy breve. Hay 2 palabras pedidas, luego habláis vosotros y estamos fuera de tiempo. Lo primero es el deber. Y eso lo ha dicho muy claro y efectivamente. Pero luego estamos en una sociedad que tiene preferencia al varón, empezando porque el jefe del Estado, al que se le paga exclusivamente por dar ejemplo, tiene preferencia al varón. Con lo cual, a partir de ahí, y luego, perdóneme, yo con usted prácticamente no estoy de acuerdo en nada. Y voy a poner mis argumentos como usted los ha expuesto. Efectivamente, estoy de acuerdo con usted en que el dinero no es ilimitado, con lo cual hay que establecer prioridades. Pero en este país se ha ido dinero a tarjetas B. Y eso no viene en la Constitución, eso no es un derecho constitucional. Se ha ido dinero, o sea, en la Constitución se viene el derecho a la sanidad. Pero, sin embargo, ahora hay unas personas con hepatitis C que nos puede afectar a todos porque es una enfermedad contagiosa que se está escatimando el dinero. Pero, sin embargo, para que Leticia se operara en su nariz, no ha habido, ¿por qué no se lo operó cuando era periodista? Que se lo pagaba ella. Se lo ha operado cuando se lo hemos pagado los demás. Para eso hay dinero. Efectivamente. El dinero hay que racionalizarlo, pero no quitarlo de los derechos. Derecho a la sanidad, derecho a la educación, etc. Sí, con el empleo público, porque el empleo público tiene una cosa a favor, que no hay intermediarios, con lo cual el dinero que se lleva intermediario se ahorra. Entonces, en primer lugar, si hubiera más médicos, no habría listas de espera, con lo cual habría falta a lo mejor menos medicamentos, etc. Se ahorraría. Además, se crearía empleo. Muchos jóvenes que están muy bien formados, son médicos, son enfermeras, etc., se tienen que ir fuera de nuestro país. Con lo cual, no va a haber gente que luego pueda pagar las pensiones futuras. Porque se han ido, porque los han echado. Además, tendrán sus hijos fuera, obviamente. Podría seguir, pero por no robar más tiempo, tenemos su suficiente. Gracias. Buenas noches. Nosotros, esta tertulia sobre los olvidados, somos un colectivo totalmente olvidado por la justicia sobre las segundas familias, es decir, estas mujeres que tenemos el único delito de habernos enamorado de personas que se habían divorciado y que tienen hijos. Somos los grandes olvidados de la justicia, no se nos tiene en cuenta, no aparecemos en ninguna ley. Somos mujeres que tenemos menos derechos que las primeras mujeres y llevamos meses, años reivindicando igualdad. Igualdad porque es verdad que tenemos que tener los mismos derechos que la primera mujer y nuestros hijos, constitucionalmente, tienen que tener los mismos derechos que sus hermanos. Y no los tienen. No los tienen, no son reconocidos por la justicia y cuesta mucho que los jueces reconozcan a estos hijos. Nos estamos encontrando incluso, y hablamos aquí de la violencia de género, en muchos de nuestros maridos, ya casados con nosotros o conviviendo con nosotras, son denunciados por la primera mujer cuando se les ocurre tener la custodia compartida y pedir la custodia compartida. Para nosotras es primordial la custodia compartida, y lo digo como segunda mujer y como hija de padres separados, es primordial la custodia compartida cuando entre los padres en una relación normal y ninguno de los dos padres tiene ningún problema psiquiátrico. Todos los padres y todas las madres tienen derecho a sus hijos, pero también todos los hijos tenemos derecho a nuestros padres. Y mis hijas, las hijas de esta mujer, tienen derecho a sus hermanos. Y aquí no se está priorizando la relación entre hermanos, hermanos que van a nacer y van a crecer sin un vínculo familiar. Y que hay jueces que consideran que con una hora a la semana o un día a la semana ese vínculo se crea. Y ese vínculo, señores, no se crea porque así lo estamos sufriendo. Creo que somos los grandes olvidados. Decía Víctor que no les tienen en cuenta los medios de comunicación. A nosotros nos han vetado incluso en televisión española para ir a contar nuestra historia. Porque se piensan que somos los serranos. Y esto no es los serranos, señores. Esto no es una familia que se junta con otra familia y hay una buena relación. No es así. Creo que además somos un colectivo que tendríamos que aparecer mucho más en medios y que nos está costando, porque no somos un colectivo del lobby feminista. Y yo, lo siento, tengo 36 años, marqué la democracia y soy muy feminista. Pero es que yo soy igual que este caballero, que aquellos caballeros, tengo los mismos derechos, pero no más ni menos. Y mis hijas tampoco. Un rápido resumen. Un minuto cada uno. Venga, sí. Más o menos. Bueno, yo cuando hablaba del lunes decía que no damos datos. Evidentemente, por supuesto que sí que hay datos, ¿no?
del 1.800.000, 1.700.000 denuncias que hay, únicamente son 20% de las condenas, es una cosa muy poco. ¿Y qué hay de ese 1.400.000, 1.500.000 denuncias que existen? Son archivadas, son sentencias absolutorias y repito, otra cosa, suicidios, es que de hombres y mujeres, acabo ya. Se producen 2.800 muertes de hombres en España. En el Ministerio de Justicia, en una reunión que tuvimos para el tema de la justicia compartida, se nos dijo que el 72% se produce en situaciones de divorcio. Estamos hablando de unos 2.300, 2.400 suicidios de hombres que se separan, de los cuales no se dedica ni un solo euro. Y las mujeres, aunque tampoco se haga, es cierto, ahí están las estadísticas, matan 4 veces más que el hombre. Es decir, cada 4 bebés muertos, 4 niños muertos, 3 lo producen las mujeres y 1 los hombres. Y esas son las estadísticas, están. Vale, bueno, ya para terminar, nosotros lo que seguimos reivindicando desde la asociación APADEVI es que es necesario cambiar esta ley, necesario e imprescindible cambiar esta ley ya. Pedimos el apoyo de las asociaciones feministas, porque lo que buscamos es la protección efectiva de las mujeres, pero también de los niños, de los abuelos y de los colectivos gays, que todos conviven y todos en algún momento dado son víctimas y necesitan protección. Que se nos oiga a las víctimas para legislar, antes de hacer aberraciones como quiere hacer el Partido Popular, que quiere incluir el destierro, o sea, volvemos al siglo XI, al Cid Campeador. Entonces, que se nos oiga a las víctimas porque sabemos lo que necesitamos. Y de hecho hemos mandado, que sería objeto de otra tertulia, un montón de soluciones que de verdad ayudarían muchísimo a erradicar esta lacra. Incluso yo he mandado a través de un partido político un proyecto no de ley al Congreso, totalmente lo que sería una ley realmente efectiva, elaborada por personas víctimas y que realmente sería efectiva. Bueno, pues se ignora, ¿por qué? Porque realmente acabaría en un gran porcentaje con esta lacra. Entonces, por último ya, lo que nosotros promulgamos es que el que la haga, la pague, sea quien sea, y que al que lo necesita se le proteja, sea quien sea. Yo tengo mucho interés por la defensa de los niños, que es lo que realmente me preocupa, porque va a ser el futuro de nuestro. Quería leer una noticia de Murcia, que como una niña de 7 años, su padre que pidió la custodia, apareció muerta unos días después en su cama, según la autopsia, con dosis tóxicas en su estómago de alcohol, aprozan y diazepam, suministrada por su madre. Entonces, o sea, cuando ves estas noticias y empiezas a ver que realmente que nos están hablando de que los hombres son maltratadores, que somos víctimas de malos tratos, que nos matan, que no sé qué, hay madres que matan a las niñas, a los niños, y eso no se puede consentir. Y por eso tenemos que dar más testimonio y que salga toda la luz, porque como decían ellos, somos todos iguales. Cuando hay un castigo, cuando hay un maltrato, hay que castigarlo inmediatamente, sea hombre o sea mujer, y que la justicia tiene que ser igual para todos, porque la violencia no es de género, la violencia es violencia, no es de género. Y según el psicólogo que estuvo hablando, muchas personas, debido a que se han detectado que son personas enfermas, y yo lo puedo decir porque mi marido era una persona de estas, o sea, en todo lo que hizo, después descubrimos que tenía un problema de trastorno de personalidad, porque venía en los informes, y por eso realmente él actuaba, se volvía loco. Hay hombres malos, claro que sí, hay por maldad, pero hay gente que está enferma. Por eso hay que tratar de que estas personas que están enfermas, poder ayudarlos, que haya una mediación, que nos dejen que haya algún sistema para ayudar a todas las familias. Muchas gracias. Es peor, es que induce a la psicopatía. Claro. Muchas gracias por venir. Lo que queremos transmitir es que la lucha entre hombres y mujeres es absolutamente una aberración, porque tenemos que ir todos en el mismo frente. Primer punto, si elimináramos todos los gastos que hay de juzgados de violencia de género, si elimináramos todo lo que son las concejalías de mujer, todo lo que es Ministerio de Igualdad, todos los gastos derivados de la perspectiva de género, podríamos contratar muchos más médicos, podríamos contratar muchos profesores, es decir, que es que estamos perdiendo mucho dinero. Entonces,
Ahí está. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir es que realmente tenemos que ir en la misma línea y que gente tóxica, lo mismo que lo hay niños tóxicos, los hay niñas, los hay abuelos, abuelas, padres y madres. Y esa gente tóxica es la que está creando muchos problemas. Pero el feminismo, el machismo, yo creo que tenemos que ir en la misma línea porque España hemos bajado a nivel de calidad de vida y hace años éramos la primera potencia mundial. ¿Bueno? Ahí está. Eso es para la semana que viene. Gracias. Muchas gracias. Una cita, 10 segundos. La ley de la flotación no se descubrió contemplando el hundimiento de las cosas, sino la flotación de las cosas que lo hacen en forma natural, indagando inteligentemente en por qué ocurre así. 10 años de ley, ya está bien, hay que cambiar las cosas y eso queremos. Que maten más mujeres, que maten más hombres, matan personas. Y como tal, todas tenemos que ir en el mismo saco. Eso es lo que luchamos. Muchas gracias. Gracias por vuestro testimonio y por vuestra lucha. Gracias también a muchísimas feministas que han hecho posible también la libertad y las leyes de las que gozamos hoy. Adelante, la siguiente tertulia.